Lo que no puede ser España es un coladero, que cuando decimos la sanidad es universal en España no es para el universo mundo, es para los españoles y los que viven aquí. La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación. Yo le pregunto, ¿descarta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera. El precio de los medicamentos es puramente arbitrario. Mire, en Andalucía se tarda 35 horas para que te atiendan en urgencia. En Madrid, los grupos de los médicos se quitan unos a otros los pacientes, porque no hay listas de espera. Pues mire, yo mantengo que puede haber casos puntuales de desnutrición y que esa responsabilidad corresponde a los padres, pero... La situación está controlada. Sara Calderón, residente de Medicina de Familia en Granada y una de las fundadoras de Farmacritis. Farmacritis, que es un movimiento estudiantil, y mezclar facultad con crítico es como ya simplemente algo anecdótico. ¿En qué consistía lo de Farmacritis? Pues bueno, básicamente consistió un poco en Zaragoza, en la facultad donde nosotras estábamos, pues crear un grupo, intentar analizar un poco pues, la influencia que ejercía la industria farmacéutica en la sanidad, ¿no? Y sobre todo también en los profesionales sanitarios, ya pues desde la universidad, ¿no? Sobre todo con preocupación pues, de cara a un futuro en la asistencia sanitaria, y luego también nos dimos cuenta, ¿no? Pues que hasta en las propias universidades se podía estar ejerciendo una influencia, y eso pues qué consecuencias podría traer, ¿no? Y un poco empezar a reflexionar sobre esto, pues plantearnos cosas y... Pero empezasteis efectivamente como la influencia que puede tener la industria en los estudiantes, que no vamos a valorar ahora si es buena o mala, para eso ya habrá otros vídeos, pero tampoco os quedasteis en eso, ¿no? Vuestro lema era por una medicina ética y transparente, y ahí cabía de todo, industria, profesores, cualquier cosa. Entonces, ¿qué objetivos os marcabais? ¿Qué objetivos de todo lo que habéis recorrido fueron los que más o menos os llevaron para adelante? Pues yo creo que quizá, pues eso, ¿no? Identificar algunas cuestiones en la medicina que no nos gustaban del todo, ¿no? Como pueden ser los conflictos de intereses, sobre todo yo creo que principalmente los enfocamos hacia la industria farmacéutica, y intentar visibilizarlos, reflexionar sobre esto, ¿no? Y plantearnos a ver qué problemas esto nos podría producir, ¿no? Y bueno, intentar un poco pues, reivindicar, ¿no? Pues una medicina un poco ética y transparente, ¿no? Que al final honesta en el sentido de que responda a las necesidades en salud que tiene la gente, y no quizá tan manchada por intereses comerciales o de otro tipo que en principio no deberían, ¿no? ¿Y qué impedimentos puede haber en la universidad con ese espíritu crítico? ¿Qué impedimentos son los que os habéis encontrado como grupo a la hora de intentar conseguir esa medicina ética y transparente? Pues yo creo que, bueno, impedimentos quizá costaba un poco el visibilizar la iniciativa y enganchar a la gente en esto, ¿no? En el grupo, ¿no? Nosotros nos reuníamos una vez a la semana o lo que fuera, intentar que la gente viniera, se interesaba, organizábamos jornadas, traíamos a gente que a nosotros nos parecía muy interesante, y costaba enganchar, costaba interesar, ¿no? Supongo que también en un ámbito en el que la gente pues, va muy un poco a lo suyo, a estudiar, a sacarse todo, y quizá también en una universidad en la que pues, no sé, la reflexión y el debate tampoco se fomente demasiado, entonces cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que lo llevamos a cabo, no sé, ¿no? Por lo menos bueno, lo intentamos, ¿no? Y también era curioso porque justamente en Zaragoza, pues bueno, teníamos el tema de la cátedra de Novartis, que era una cátedra de la industria farmacéutica, ¿no? Que ya empezó a funcionar, y eso justificaba un poco la iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, el intentar debatir sobre eso y hacer ver a los estudiantes los problemas que eso podría traer nos costó un poco, no es del todo fácil, ¿no? Todo porque no, igual quizás que no se dan espacios de debate
demasiado participativos en la universidad y además que son temas pues, que quizá no sé, complejos o no sé. Supongo que es eso, ¿no? El intentar interesar a la gente o enganchar a la gente es lo que más nos costaba. Empezasteis en Zaragoza, pero luego los resultados han sido espectaculares. O sea, estáis en todas partes. Pues no, lo bueno yo creo que fue pues, que contábamos con esta red de estudiantes de medicina, ¿no? Que era IMSA y tal, y entonces a través de este canal pues, pudimos un poco difundir la iniciativa al resto de facultades, ¿no? También con el sesgo que tiene, ¿no? Porque a ese foro acudía gente que ya estaba un poco motivada y con ese espíritu crítico, ¿no? Entonces lo acogieron yo creo que con mucha ilusión. Y luego ya pues cada uno en su facultad pues empezó un poco a promoverlo, ¿no? Supongo que esas dificultades que yo te cuento cada uno también las reflejará en sus distintas facultades, ¿no? Pero fue bonito porque yo creo que sí que conseguimos crear un ambiente un poco distinto dentro de la facultad, por lo menos nos sirvió para acogernos, ¿no? Y nos sirvió para acompañarnos en esto y también para aprender, ¿no? Y yo creo que todos aprendimos mucho, ¿no? Quizás sin esta estructura, ¿no? Pues hubiera sido más difícil debatir sobre estos temas y reflexionar sobre estos temas, quiero creer, ¿no? ¿Y qué proyección puede tener a medio y largo plazo el hecho de que, por ejemplo, aquí en España, en las facultades, pues esto no era ni debates que ni se podía pensar? De repente surge la idea en Zaragoza, en otras partes del mundo ya se hacía, sobre todo en Estados Unidos, una visión crítica en la universidad con respecto a la industria u otros temas. En Zaragoza de repente se propaga, se llega a Valencia, a Bilbao, a Albacete, a Granada, a todas partes, y de repente hay pues una generación que desde luego no va a ser el 100% de estudiantes, pero sí una gente que antes no se planteaba y organizada. ¿Qué proyección puede tener esto pues a medio y largo plazo? Pues yo creo que puede ser algo bueno, ¿no? Porque por lo menos todas las reflexiones y demás que nosotros nos planteábamos, ¿no? Las dejamos reflejadas, hicimos una estructura, ¿no? Que quizá no sea mucho, ¿no? Pero bueno, emprender a veces pues cuesta un poco, ¿no? Y creamos esa estructura que bueno, ¿no? Quizá pueda ayudar a que los que vengan, ¿no? Pues no partan de cero, ¿no? Y recojan algunas de las ideas que ya entonces nos planteábamos y puedan pues mejorarlo, ¿no? Como está siendo el caso. Yo me acuerdo que cuando terminamos la universidad, pues nos quedamos un poco preocupadas, ¿no? Esto que hicimos, ¿no? Tantas horas y tanta historia, no es que dar para algo, pero esto parece que ahora ya no interesa, ¿no? Como que ya nos fuimos a la universidad y como que no seguía mucho en Zaragoza, y mira por dónde pues que ahora pues ha resurgido, ¿no? Y hay gente que es súper brillante, ¿no? Y que además con una capacidad de interpretar y de reflexionar que joder, que es un gusto. Entonces pues dices, joder, pues igual esto es, no sé, ¿no? Es una forma de emprender algo que por lo menos podrá ir mejorándose, ¿no? Si no se emprende, pues igual es más difícil. Es que tú eres un vivo ejemplo de lo que supone o de lo que ha supuesto esta iniciativa, que antes era solamente algo estudiantil, pero es que ya ha llegado al centro de trabajo. Tú ahora como residente, el resto de compañeros como residente, ya están ahí, ya están delante de un paciente y ya las decisiones, bueno, no quiero decir que sean por primera vez fundadas, que de luego ya todo el mundo... Pero ya se empieza a llegar a esos estudiantes de una manera con ese espíritu crítico que antes no tenía. Entonces, bueno, ahora que ya estáis en la residencia, ¿de qué manera es aceptado ese espíritu crítico, sobre todo a la industria farmacéutica, por parte del resto de residentes y por parte de los tutores, por ejemplo? Pues yo una cosa... No es fácil, ¿no? Yo es verdad que una cosa de la que me doy cuenta, siempre que vayas un poco pues, con humildad y tal, ¿no? Supongo que tenemos los argumentos bastante madurados ya, ¿no? O sea, tenemos, bueno, no sé, yo creo que una línea un poco de argumentación pues un poco más trabajada porque pues bueno, en eso anduvimos, ¿no? En la universidad, y eso ayuda a la hora de debatir y a la hora de sentarte con el tutor o lo que sea y plantearle cuestiones, ¿no? ¿Y esto no crees que, porque mira que parece que pudiera influir o qué te parece, ¿no? Por lo menos tienes unas herramientas para sacar a luz algunos problemas y debatir un poco en condiciones, ¿no? O con algo de conocimiento un poco. Y además hace que todo sea mucho más interesante, ¿no? Y que los debates sean más interesantes con algo más. Entonces, en ese sentido, yo creo que a mí me ha servido porque pues yo creo que las cuestiones que nos planteamos ahora en el centro de salud en relación a recibir visitadores o no, pues siempre son debates abiertos y libres y cada uno podrá opinar, pero bueno, pues tú expones un poco aquellas ideas que crees haberte estudiado, haber reflexionado y además en compañía, ¿no? Y entonces yo creo que eso
también se contagia un poco, ¿no? Una de las críticas que antes también le he hecho a Salvador, cuando explicaba el documental 6 minutos, es, bueno, volvemos a lo mismo. Medicina muy aislado del resto, farmacitis, casi todos son colectivos médicos. Es cierto que, claro, tú estás en la facultad de medicina, sobre todo porque se suelen hacer aisladas también, es difícil salir a otros colectivos, pero ¿de qué manera se podría quizá pues enriquecer eso con el resto de profesionales que a fin de cuentas están delante de un paciente y que todas sus decisiones van a tener algo que ver? Claro. Pues sí, es buena crítica, ¿no? Me parece complicado porque ya nos costaba adentro, ¿no? Pues, como para encima, ¿no? Pero muy necesario. Me acuerdo que nosotros intentamos, ahí, pues enganchamos con unos de farmacia que parece que se interesaron con farmacia, es súper interesante también, y enfermería, yo creo que también, todo el sector sanitario al final. Pues de qué manera, supongo que pues esto que estáis haciendo, ¿no? La creatividad es clave para difundir, y en la medida en que tú difundes una idea interesante, de una forma además interesante, pues yo creo que la gente pues apoyará, se unirá y colaborará y podremos, ¿no? Y bueno, empezar poquito a poco quizá a difundir esto que planteamos, estas reflexiones, lo más en voz alta posible, para que aquellos colectivos que además sientan que tienen algo que decir también nos acompañen, ¿no? O lo hagamos entre todos. Es que además es muy importante, ¿no? que estas reflexiones vengan de ámbitos distintos, porque si no yo creo que igual nos reducimos un poco. Ya, para terminar, lo mismo que le he preguntado al resto, ahora que ya tiene, con la experiencia de todo lo vivido, quizá qué aspectos se hubiesen podido hacer de una forma distinta. Por ejemplo, con el tema de la confrontación con el resto de compañeros, que casi siempre, el problema que tiene decir no a la industria, por ejemplo, ¿no? O no a la intromisión de la industria en tus estudios, a veces como te posiciona en una posición moral superior de decir yo no me contamino y en cambio tú sí que eres un vendido. Y eso no es ni lo que se quiere transmitir, ni lo que es. ¿De qué forma se hubiese podido hacer distinto para que realmente algo tan noble como una medicina ética y transparente no tenga ese problema de confrontación con el resto de compañeros? Como por ejemplo, cuando uno con el movimiento de gripe calma en la gripe A, no tiene nada que ver con ser antivacunas, ¿no? Es en contra de las vacunas que no tienen sentido, no todas las vacunas. Supongo que también es una estrategia que al final lo que persigue es desacreditarte, ¿no? En aquello en lo que estás, que no son cosas al azar, no son etiquetas al azar que se ponen, sino que persiguen desmontarte un poco el discurso, las reflexiones que tú estás planteando, ¿no? Entonces ahí, hombre, hay algunos intereses que tienes muy en contra y enfrentados, pues como son la industria farmacéutica, que probablemente es difícil que, bueno, pues que te la ganes, tampoco pretendo, ¿no? Pero quizá pues hacer un, no sé, ¿no? Hacer un discurso súper respetuoso, ¿no? Por supuesto, sobre todo ahora que estamos ya en la consulta y ves pues formas de actuar distintas, pues el respeto, yo creo, ¿no? Y hacerlo lo más constructivo posible. Datos, reflexiones y invitar a la gente a participar sin que se sienta juzgado, ¿no? Yo creo que en las facultades también, pues todavía además todos estamos madurando un discurso, entonces nadie tiene una verdad absoluta, ¿no? Es simplemente plantear cuestiones y hacer un espacio lo más libre y tranquilo posible.